Unicron y sus siervos. Antes de que existiera la guerra, antes de que hubiera bandos, existía él. Unicron no es un villano en el sentido convencional. No tiene ambiciones políticas ni rencores personales. Es una fuerza cósmica de destrucción y consumo que se opone a todo lo que Primus representa. No construye, no recluta, devora. Planetas enteros desaparecen en su interior, convertidos en combustible para una existencia que se define únicamente por seguir existiendo a costa de todo. En G1 reformatea a Megatron y lo convierte en Galvatron, más poderoso pero atado a la voluntad de otro. A Cyclonus y a Scourge los fabrica igual, reescribiendo Transformers existentes a nivel esencial. En Rise of the Beasts, sus servidores son los Terrorcons bajo Scourge, fuerzas que consumen mundos en su nombre. Todo lo que toca deja de pertenecerse a sí mismo. Primus y los 13 Primes. Si Unicron es el principio de la destrucción, Primus es su contrapartida directa. Una inteligencia cósmica benevolente que en la mayoría de las continuidades no simplemente construyó Cybertron, sino que se convirtió en él. El planeta mismo es su cuerpo, y los Transformers que lo habitan son extensiones de su fuerza vital. Eso no es una metáfora, es la mecánica del lore. Los 13 son los primeros Transformers que Primus creó, vinculados a conceptos cósmicos específicos. Vector Prime gobierna el tiempo, Alpha Trion custodia la sabiduría. Megatronus, el futuro caído, era el guardián del caos controlado. Solus Prime fue la forjadora, la única capaz de crear los grandes artefactos del grupo. Aún así, personajes relevantes los descartan como mitología política fabricada para justificar el poder. Esa ambigüedad no es un error, es el corazón de todo lo que los hace fascinantes. Si esto es lo que te espera en este canal, no puedes permitirte perder lo que viene. Suscríbete ahora y no te pierdas ningún vídeo. Decepticons. Los Decepticons no empezaron como los villanos que todo el mundo conoce. En IDW Publishing y en el universo Aligned, su origen es un levantamiento de clases, cibertonianos de castas bajas que se organizaron para exigir lo que el sistema les negaba. Esa causa fue real. El problema fue lo que eligieron hacer con ella cuando ganaron fuerza suficiente. El movimiento colapsó en conquista. La ideología que reclamaba igualdad terminó construyendo un imperio sobre una sola premisa. El poder determina el derecho. Megatron los fundó en prácticamente todas las continuidades y permanece como su líder. Starscream actúa como segundo al mando, perpetuamente conspirando y nunca conservando el liderazgo que toma. Sus modos alternativos son jets, tanques y artillería pesada, construidos para la guerra. Autobots. Los Autobots son la facción heroica principal del universo Transformers, y su origen no tiene nada de glamuroso. Sus raíces están en las castas laborales de la sociedad cibertoniana, trabajadores y civiles que se alzaron contra el orden militarizado que se convertiría en los Decepticons. No eligieron ser héroes, eligieron resistir, y la historia convirtió esa resistencia en un símbolo. Sus modos alternativos son casi exclusivamente terrestres: coches, camiones, vehículos de emergencia. Los Autobots se disfrazan como herramientas que protegen seres vivos, no como armas. Optimus Prime los lidera en casi todas las continuidades. Rodimus toma el mando en G1 después de 1986. Sentinel Prime representa en algunas versiones una traición institucional que sacude los cimientos de lo que los Autobots dicen ser. División de Justicia Decepticon. Dentro del universo de los Decepticons existe una unidad que no persigue Autobots, persigue a otros Decepticons. La División de Justicia Decepticon, la DJ en los cómics de IDW, es un escuadrón de leales fanáticos, cuya función exclusiva es ejecutar a cualquier Decepticon juzgado como insuficientemente comprometido con la causa. Llevan una lista, cada nombre es una sentencia de muerte. La DJ representa el punto final lógico de la ideología Decepticon. Un movimiento construido sobre la supremacía del poder termina aplicándolo contra sus propios miembros. En Pinball IDW protagonizaron algunos de los arcos más oscuros y moralmente complejos de toda la franquicia. Su existencia plantea una pregunta que el lore no responde fácilmente. Cuando una facción empieza a destruirse desde adentro, ¿quién es en realidad el enemigo? Los buscadores. Los buscadores son la fuerza aérea de los Decepticons, jets construidos sobre el mismo marco básico y desplegados en escuadrones coordinados. En G,
Uno eran variantes literales de intercambio de colores del mismo molde, y la ficción los trató como una unidad militar unificada. El trío central es Starscream en rojo y blanco, Skywarp en negro y púrpura, y Thundercracker en azul. Los medios posteriores los expandieron en escuadrones completos, los Conheads y los fabricantes de lluvia entre ellos, convirtiendo retroactivamente lo que eran reediciones de juguetes en una fuerza aérea estructurada. Lo que comenzó como una decisión comercial se transformó en lore coherente sobre cómo los Decepticons conciben a sus soldados aéreos, componentes intercambiables de una máquina mayor, no individuos con iniciativa propia. El intercambio de colores se convirtió en filosofía. Combiners Decepticons. 4 equipos de Combiners Decepticons forman la columna vertebral del asalto pesado, cada uno con un propósito táctico específico. Los Constructicons son vehículos de construcción que forman a Devastator, frecuentemente representado como el primer Combiner de la historia cibertoniana. Los Stunticons forman a Menasor, Jedi construidos para darle a los Decepticons la dominancia terrestre que de otra forma no tendrían. Los Combaticons forman a Bruticus, habitualmente retratados como soldados renegados fuera del mando Decepticon normal. Los Predacons de GE-1, Ratchet-Claw, Rampage, Divebomb, Headstrong y Tantrum, forman a Predaking y son completamente distintos de los Predacons de la Era Bestia, a pesar de compartir el nombre exacto. El mismo nombre, 2 facciones sin conexión entre sí. Ya llevas más de la mitad. Este canal merece tu suscripción antes de que termines de ver esto. Terrorcons. El nombre Terrorcons fue usado 3 veces distintas en la historia del universo Transformers, y cada versión es lo suficientemente diferente como para que confundirlas sea un error real. Nen-G1 son un equipo Decepticon de temática monstruosa que forman a Abominus, brutales y directos sin elegancia táctica. En Transformers Prime son cadáveres cibertonianos, reanimados mediante energón oscuro, robots zombie que ejecutaron episodios de terror genuino dentro de una franquicia dirigida a público joven. El horror no viene del diseño, sino de la premisa. En Rise of the Beasts son la facción personal de Scourge, sirviendo directamente a Unicron, rediseñados con un lenguaje visual industrial y demoníaco. Beacons. En Beast Machines, los Beacons son el ejército de drones de Megatron sobre un Cybertron conquistado, máquinas a las que se les ha eliminado deliberadamente la identidad individual. Robots que existían como seres conscientes y fueron convertidos en herramientas vacías. En Transformers Prime y en la continuidad Aligned, Mavehicon simplemente pasó a significar un soldado Decepticon genérico, anónimo, intercambiable, prescindible. Lo que en Beast Machines era una pregunta filosófica sobre la identidad se convirtió en un término técnico para los soldados del fondo de pantalla. La franquicia tomó una de sus ideas más oscuras y la normalizó hasta convertirla en decorado. Maximals. Los Maximals existen siglos después de la guerra Autobot-Decepticon, en la era de Beast Wars y Beast Machines. Sus cuerpos son más pequeños y eficientes energéticamente, construidos alrededor de modos bestia modelados en animales orgánicos. Ese cambio no fue una decisión estética, sino una adaptación de supervivencia. El energón en bruto de su era es demasiado intenso para los marcos tradicionales, y los modos bestia actúan como reguladores naturales. Optimus Primal los lidera. No es Optimus Prime, es un Transformer posterior que adoptó el nombre como título de legado. Los Maximals funcionan más como un cuerpo institucional que como una cadena de mando militar pura. El colapso de su mundo, al comienzo de Beast Machines, no es solo una derrota táctica, es el fin de una institución sin protocolos para lo que le estaba ocurriendo. Predacons de la Era Bestia. Los Predacons son los descendientes de los Decepticons en la misma línea temporal que los Maximals, y heredaron sus métodos con notable fidelidad. Donde los Maximals heredaron los principios Autobots, los Predacons heredaron la conspiración, la traición y la manipulación a largo plazo sobre la confrontación directa. Sus modos bestia se inclinan hacia lo depredador por diseño. Raptores, arañas, escorpiones que reflejan la táctica central de la facción. Top Beast Wars Megatron los lidera, obsesionado con el disco dorado, un artefacto que pretende usar para reescribir la historia cibertoniana desde su raíz. Los Predacons de la Era Bestia no tienen ninguna relación con los Predacons de GE-1 que forman a Predaking. Comparten el nombre exacto y absolutamente nada más: Dinobots.
Los Dinobots son un subgrupo Autobot definido por dos características que no deberían coexistir en la misma unidad: modos alternativos de dinosaurio y un desprecio total por cualquier estructura de autoridad. La alineación clásica es Grimlock como T-Rex, Slag como Triceratops, Sludge como Saurópodo, Snarl como Estegosaurio y Swoop como Pterosaurio. Golpean más fuerte que prácticamente cualquier otro equipo Autobot y rechazan el liderazgo de Optimus Prime de formas que ningún otro equipo se atrevería. Sus patrones de habla en G, unos son deliberadamente simplificados, generando la percepción de que son instrumentos torpes. Las continuidades posteriores desmontaron esa percepción. En IDW, los Dinobots son figuras complejas con motivaciones propias y una relación con la violencia que va mucho más allá de la brutalidad sin reflexión. No son difíciles de manejar a pesar de su poder. Son difíciles de manejar precisamente porque saben cuánto valen. Devastadores. Los Devastadores son la unidad de operaciones especiales de los Autobots, el equipo que se envía cuando la misión es demasiado peligrosa, moralmente comprometida o sangrienta para la fuerza principal. Se desarrollaron primero en los cómics de Marvel UK y luego se expandieron en IDW Publishing, donde protagonizaron algunas de las historias más brutales que la franquicia ha producido. Su tasa de bajas es legendaria. Los miembros rotan constantemente porque los miembros mueren constantemente. Nombres notables incluyen a Springer, Impactor, Whirl, Roadbuster y Ultra Magnus. Entre los fans, ser reclutado en los Wreckers se entiende como una sentencia de muerte casi garantizada. Los Wreckers no son héroes gloriosos. Combiners Autobots. 3 equipos de Combiners Autobots definen la capacidad de apoyo pesado de la facción, y cada uno refleja la filosofía Autobot de forma más precisa que cualquier discurso. Los Arielbots se fusionan en Superion, la respuesta directa a la superioridad aérea de Decepticon. Los Protectobots se combinan en Defensor, compuesto por ambulancias, camiones de bomberos y vehículos de policía. No armas, sino respuesta de emergencia. El combiner resultante refleja exactamente para qué fueron diseñados sus componentes. Los Technobots forman a Computron, orientado hacia la inteligencia estratégica sobre la fuerza bruta. Superion para el dominio aéreo, Defensor para la protección civil, Computron para el análisis estratégico. Juntos cubren las 3 capacidades que cualquier fuerza organizada necesita para ser algo más que una masa de combate sin dirección. Guardia de élite. La Guardia de élite aparece en Transformers Animated como el alto mando Autobot estacionado en Cybertron. Gestionan misiones especiales, protegen al Alto Consejo y hacen cumplir la ley Autobot en toda la galaxia. En la práctica son retratados como rígidos políticamente y desconectados de la realidad de los equipos de campo, más preocupados por el rango y la imagen institucional que por las consecuencias de sus decisiones. Ultra Magnus comanda la Guardia. Sentinel Prime sirve como oficial superior. Transformers Animated usa ese rol para explorar qué sucede cuando las instituciones priorizan su propio prestigio sobre las personas que deben proteger. Es una de las críticas más directas que cualquier serie de Transformers ha hecho al concepto de autoridad desde adentro de su propia mitología. Quintessons. Los Quintessons son una de las fuerzas más significativas del lore de Transformers GE1. En la continuidad del dibujo animado original, son los creadores de Autobots y Decepticons, pero no como guerreros ni como protectores. Los crearon como productos comerciales, los Autobots como bienes de consumo para el mercado civil y los Decepticons como armamento militar para el mercado bélico. 2 líneas de productos vendidas con fines de lucro, hasta que los robots se rebelaron y los expulsaron de Cybertron. Cada Quintesson tiene 5 caras rotatorias que representan distintos estados emocionales, y su sociedad está estructurada en torno a jueces, científicos y mercaderes. Operan como horror cósmico y como sátira corporativa al mismo tiempo. Son malvados porque nunca consideraron que sus creaciones tuvieran el derecho de existir por sí mismas. Junkions. Los Junkions son Transformers que viven en un planeta construido enteramente de escombros espaciales y tecnología desechada. Aparecieron por primera vez en la película animada de 1986 y se diferenciaron de inmediato de cualquier otra facción de la franquicia. Se comunican exclusivamente mediante fragmentos de anuncios de televisión, eslóganes de transmisión y citas de medios reciclados, no como un rasgo secundario de humor, como su idioma y cultura completos. Inicialmente aparecen como hostiles, pero se alían con los Autobots,
casi de inmediato una vez que se establece comunicación básica, funcionando desde ese punto como aliados caóticos, pero completamente fiables. Son lo que surge cuando una civilización se edifica sobre lo que otras descartaron como inútil. Minicons. Los Minicons son una subespecie de Transformers de menor tamaño introducidos en la trilogía Unicron, mas su habilidad definitoria es el Power Linking. Cuando un Minicon se conecta a un Transformer mayor, potencia de forma significativa las habilidades de ese bot. Tanto Autobots como Decepticons los persiguen agresivamente, tratándolos sistemáticamente como armas en lugar de individuos. Los Minicons comienzan la trilogía como una población neutral, explotada por ambos bandos, y gradualmente desarrollan comunidades autónomas e identidad colectiva propia a lo largo de las 3 series. Ese arco, el de una subespecie que comienza como herramienta y termina como civilización, es uno de los más subestimados de todo el universo Transformers. Lo que les ocurre a los Minicons es la pregunta más directa que la franquicia ha planteado sobre cuándo un ser creado para servir deja de ser una herramienta. Mercenarios. Los mercenarios son Transformers que rechazan las etiquetas Autobot y Decepticon y operan como soldados de fortuna, eligiendo sus alianzas según el beneficio en lugar de la ideología. Aparecen con más prominencia en la serie War for Cybertron de Netflix y en ciertos arcos de cómics. Double Dealer es el ejemplo más definitorio, un Transformer diseñado para cambiar de lealtad a petición, presentándose como Autobot ante un cliente y como Decepticon ante otro. No es un espía, es un servicio contratado sin compromiso ideológico. Para una porción significativa de la población de Cybertron, la supervivencia importaba más que la ideología. Eso no los convierte en villanos ni en héroes. Los convierte en realistas en un universo que a veces olvida que no todos eligieron un bando, porque creyeran en algo. Mundos Colonia. Cuando la población de Cybertron se dispersó por la galaxia durante las guerras, las colonias aisladas desarrollaron sus propias culturas a lo largo de siglos de separación. Velocitron es una sociedad donde el liderazgo político se determina exclusivamente por las carreras, no por el combate ni por la elección popular. Caminus es un centro religioso y cultural frecuentemente retratado como matriarcal, que preserva las tradiciones espirituales cibertonianas que el mundo natal abandonó durante las guerras. Eucaris es un mundo de modo bestia dominante, cuya cultura trata las formas animales orgánicas como identidad y no como función táctica. Cuando vuelven a entrar en contacto con Cybertron, no son mundos secundarios del lore. Son espejos que muestran lo que Cybertron podría haber sido si la guerra hubiera llegado de otra manera. Ion Nest y aliados humanos. Nest es la unidad militar conjunta Autobot humana de la continuidad cinematográfica de Bai. Su misión es localizar y neutralizar amenazas Decepticons mientras mantiene en secreto la existencia de los Transformers. Opera con respaldo gubernamental legítimo y cooperación genuina entre humanos y Autobots. Representa la versión más optimista posible de esa relación. Dos especies con capacidades complementarias trabajando hacia un objetivo compartido. Las películas posteriores complican ese cuadro. Los gobiernos que se beneficiaron de la protección Autobot comienzan a volverse contra ellos cuando el costo político de la alianza supera el beneficio percibido. La traición política se vuelve recurrente. No se presenta como un error excepcional. Se presenta como el curso natural de las instituciones cuando la amenaza que las unificó deja de ser suficientemente visible. Cada continuidad cinematográfica principal de Transformers incluye al menos una facción humana que responde al contacto alienígena intentando convertirlo en un arma. El Sector 7 es una agencia gubernamental secreta que descubrió y congeló a Megatron décadas antes de la primera película. Cemetery Wind, introducida en Age of Extinction, caza tanto a Autobots como a Decepticons de forma indiscriminada, sin distinción moral entre aliados y enemigos. KSI es una corporación privada que aplica ingeniería inversa a la tecnología cibertoniana, produciendo a Galvatron sin comprender lo que está fabricando. Nigel Transformers Reaction Force opera en The Last Night, como una fuerza paramilitar global dedicada a eliminar a todos los Transformers independientemente de su lealtad. Cada película introduce una organización humana más extrema que la anterior. La humanidad en este universo no aprende de sus errores, los institucionaliza, los convierte en política. Si llegaste hasta aquí, ya sabes exactamente de qué va este canal. Esto es solo el principio de todo lo que viene.
suscríbete y no te pierdas ningún vídeo.